doctor Rojas, quien es toda una personalidad en esta temática, que la ha trabajado desde hace décadas, con muchas publicaciones relacionadas con el tema. Y bueno, no quisiera demorar mucho para empezar lo más rápido posible. Le damos la bienvenida al Ministerio de Energía y Minas nuevamente y que empiece la presentación. Sí, bueno, muchas gracias, Enrique. Gracias por la oportunidad de venir al MINEN a presentar un tema que, aunque es muy trabajado, es poco conocido. Y diría que en la geología cubana, pues, aunque hay mucho trabajo hecho, digamos que es poca la conciencia del resultado científico y de las aplicaciones acá, ¿no? Entonces, bueno, el tema es un poco denso para el público libre. Trataré de por eso hacer una pequeña introducción y va más dirigido a eso, a dar a conocer hasta dónde se ha alcanzado el conocimiento en Cuba del asunto y intentar, por supuesto, impulsar las aplicaciones que puedan deducirse que tiene el tema. Así que muchas gracias y vamos a empezar. Bueno, esta era solo la presentación. Ajá. La presentación general, ¿no? Es un evento muy importante que tuvo unas consecuencias tremendas para la vida, pero lo interesante es que quien produjo esto, el impacto del final del Cretácico, se ocurrió relativamente cerca de donde se estaban formando las rocas que iba a ser Cuba, que no haya confusión. Era un mar mayormente con algunas islas cercano, entre los 500 y 1000 kilómetros o algo más del lugar del impacto, y por eso entonces en el registro geológico de Cuba, es decir, en la roca, en las formaciones geológicas de Cuba, pues habría elementos que demuestran que están relacionadas con el impacto meteorítico. Saben que esta hipótesis surgió por allá por los años 80. Luis Álvarez y Walter Álvarez encontraron unas arcillas con una anomalía de iridio en Gubbio, en Italia, y pensaron que ese iridio, que es un elemento raro en la superficie de la Tierra, podía tener una proveniencia estar relacionado con meteoritos, y esa idea llevó también a que podía entonces estar relacionado con la extinción en masa del Cretácico, que es del final del Cretácico, que es la tercera en intensidad en las extinciones terrestres, ¿no? Bueno, de aquella idea se buscó el cráter intensivamente y en el 91 se publicó ya que el cráter aparentemente estaba debajo de lo que es el puerto de Chichulub, un pueblecito en la península de Yucatán, pero enterrado, por supuesto, en la corteza terrestre, porque había pasado todo el Cenozoico después del impacto. Ya hoy incluso se ha perforado el cráter y tenemos directamente rocas del sustrato geológico del lugar. Esto ha llevado un impulso tremendo de las investigaciones y acercarse a el modelaje de los procesos que ocurrieron relacionados con este impacto. La primera cosa es la extinción masiva. Ya desde el 2010, un grupo de investigadores muy grandes, si buscan ese trabajo es muy interesante, estuvieron de acuerdo para la comunidad científica que el impacto fue el responsable de la extinción masiva, porque esta fue una discusión durante mucho tiempo, vean, del 80 al 2010, y hoy prácticamente la comunidad geológica, de las geociencias y de las biociencias también aceptan como la causa de la extinción el impacto meteorítico de Chicxulub. Y por supuesto no es el impacto solamente el golpe, sino el resto de las consecuencias ambientales que trajo este evento. Y sabemos que se extinguieron no solo los dinosaurios muy famosos, los pterosaurios, etcétera, etcétera, toda esa familia que había poblado la Tierra por unos 130 millones de años, sino también un grupo de invertebrados grandes, como los rinocerámonos, los ammonites, los rudistas, bien presentes en el registro de Cuba, y también la micro, es decir, los organismos que vivían en las aguas de los océanos de ese momento. Por tanto, más la flora, se ve que es un evento
global. Un impacto meteorítico como ese produce un grupo de efectos. Bueno, primero la combustión de ese cuerpo al entrar a la atmósfera, chocar con la atmósfera, y va dejando, por supuesto, vaporizándose, sublimándose y dejando un grupo de materiales en su trayectoria que pasan a la atmósfera y después caerían a la Tierra. Fragmentos del lugar del impacto salen como proyectiles a los alrededores. Se determina a partir de esto, de estas partículas calientes encendidas que caen en una gran región, se producen grandes fuegos. El impacto sísmico, que no se ve aquí por supuesto, tiene unas consecuencias tremendas. Prácticamente todas las bordes de las tierras emergidas o de los relieves elevados colapsan y se forman entonces flujos de rocas, y la anomalía en la parte hídrica, ¿no? Tanto en los mares abiertos, en los océanos, como en los mares interiores. Un grupo de oleajes anómalos, tsunami, con repetida influencia. Bueno, estos son los indicios que tendríamos que aprender a leer, o que hemos aprendido a leer los geólogos en las rocas, para poder entender este tipo de fenómenos. Bueno, Chicxulub ha sido modelado y, como dije, se ha perforado en uno de sus anillos, en la parte alta de un anillo interior. Hay modelaciones de los tiempos, de lo que podría haber ocurrido en segundos desde el momento del impacto, y los materiales que van siendo llevados. Esa perforación ha llevado a poder conocer el rellenamiento del cráter y, por tanto, qué hay en cada uno de los lugares. Se llega desde la roca granítica del fundamento de esa región, atravesando la corteza sedimentaria que había, la plataforma, y ese evento produce, por supuesto, la fundición de la roca, un brechamiento. Lo que yo lo llamo brecha a esto, a algo que está formado por muchos fragmentos soldados, y el regreso de estos materiales que fueron impactados al cráter. Finalmente, el afinamiento del cráneo, precisamente por eso, los elementos de mayor energía caen primero por la gravedad y después caen los demás, y hay hasta el momento de recuperación, donde vendrían ya elementos nuevos del Paleógeno, la vida con sedimentos de aquel momento del Paleógeno, es decir, desde el Cretácico hasta el Paleógeno. Hay muchísimos estudios de diferentes especialidades, muchos, son cientos, miles los artículos científicos que hay, y que cada año son decenas los que se producen, desde las distintas especialidades, con distintas miradas, sobre todo intentando modelajes que den respuesta a lo que encontramos en la roca, y se usan diferentes tipos de aproximación. Lo que sí sabemos es que hay unos efectos sísmicos con un fallamiento, un agrietamiento, y hay una reacción de los materiales terrestres al impacto, y que el estudio de esos núcleos ha llevado al conocimiento de cómo es ese rellenamiento, cómo son esas unidades de roca que se formaron a partir del impacto. Y eso es lo que tratamos de reconocer en el sustrato geológico, en las rocas que tenemos en nuestra región. Así, bueno, pues ya se puede entender qué ocurrió en poco tiempo al inicio. Es decir, se brechó el fundamento, se dice que alcanzó hasta unos 30 kilómetros. Después la roca fundida en ese fondo, y cierta actividad aerotermal, el enfriamiento de ese cráter, la llegada de materiales de arriba, pero también de las aguas que iban invadiendo ese hueco, ese gran cráter que tenía, se estiman unos 200 kilómetros y algo más de diámetro. Después la llegada desde afuera, trayendo ya materiales desde la región circundante, la acumulación de todos aquellos materiales que iban regresando y cayendo desde la atmósfera, y la influencia de los Seychelles, el oleaje interno en esa cuenca que sería el cráter, con sedimentación de un tipo, ¿no? Cruzada. Y finalmente, bueno, pues se conoce que en unos años, una veintena, 2 décadas, pues vendría a sedimentarse lo último que habría en la atmósfera.
Y todo esto se ha estudiado desde los niveles macro hasta los niveles más pequeños posibles que se ha podido entrar, ¿no? Y con, evidentemente, tecnologías de todo tipo. Los modelajes, es decir, digamos el oleaje, los tsunamis, donde partirían desde aquí, que habría ocurrido en un corto tiempo en la región de que iba a ser Cuba, que se estaban formando las rocas que están hoy en el sustrato geológico de Cuba, pues estaría aquí, al este del impacto. ¿Seguimos? Claro, cercano al impacto sería donde ocurrirían las mayores velocidades de las corrientes y de las longitudes de ondas mayores y las alturas del oleaje. Por sitios como estos, en el interior de Norteamérica, se ha podido modelar lo que ocurrió con los materiales finos salidos de allí que afectarían la atmósfera, como son el hollín, el polvo, los sulfuros. Y se ha modelado desde el impacto lo que caería por sedimentación balística, así, los fragmentos, con lo que caería de la atmósfera y qué ocurriría con con esta gasificación, con estos vapores en la atmósfera. Lo que se piensa que llevó, en cada uno de ellos tiene una reacción distinta a la atmósfera, pero llevó a gran parte en un tiempo significativo, por lo menos más de 2000 años, prácticamente en muchos lugares la Tierra estaba sin que le llegara la luz solar o muy poca luz solar. Es decir, la fotosíntesis se detuvo en ese tiempo, y esto por supuesto con la influencia que había tenido en los animales, ¿no? Hay modelaje de las temperaturas, posiblemente en el trópico habría, en el Cretácico se llamó el mundo invernadero, sería una temperatura alta, la media de 25 en el trópico, y post impacto podría haber llegado a 0 grados. Para que veamos ejemplos solo de hasta dónde llegarían los efectos, desde el impacto aquí, por ejemplo, en las costas de Norteamérica, hay árboles enterrados con la corteza quemada. Lo que aparenta es que si se incendiaron y después fue que llegaron los tsunamis, los arrancaron y los depositaron. Esto es un artículo muy interesante que se pueden leer, ese sitio está muy interesante. Seguimos. Digamos aquí entonces, en otro extremo, al sur, en el Pacífico de Colombia. Bueno, miren, estos son esferas que están en un tremendo nivel de conservación y se han podido estudiar muy bien. También hay efecto de la sismicidad. Y si las rocas cubanas se formaron en este lugar, pues se darán cuenta que estamos prácticamente en el centro de los procesos ocurridos en ese momento. Eso hay que concientizarlo porque mucha gente, bueno, se creen que no, hay que entender dónde quedaba Cuba. Y se ha llegado a esto, es decir, hay un sitio, está especial, este es un sitio que se está estudiando mucho por este investigador de Palma, en la costa del norte, donde hay una mezcla de dinosaurios de todo tipo, voladores, etcétera. Hay incluso una tortuga que tiene un árbol, un fragmento de madera la perforó. Hay una muerte tremenda masiva de peces y se ha encontrado en las agallas de los peces las esférulas. En ese momento extintor de la muerte, pues tomaron de esa agua revuelta con ese polvo las esférulas, y eso ha permitido prácticamente decir en qué momento ocurrió el impacto. Esa sería una introducción, por lo menos para aquellas personas que están más alejadas del tema. Y vendrían las investigaciones en Cuba. Las investigaciones sistemáticas del asunto empezaron alrededor del 97, pero ya en el 96 hicieron los primeros contactos Japón, de la Universidad de Tokio, con el SIGMA, y nos tocó al Museo de Historia Natural asumir este tema con compañeros de liga y compañeros del Instituto de Geología y Paleontología, es decir, de Física y Astronomía, de Geofísica y Astronomía y de Geología, y comenzamos las investigaciones, el primer proyecto alrededor del 97, y bueno, no han parado prácticamente, por eso puse hasta el reciente, ¿no? Entre los investigadores japoneses, bueno, un gran número, y puede ser que se me quede alguno, muy variado, grupos de distintas disciplinas.
Y bueno, el que venía al frente era Takafumi Matsui, una persona con un asesor de los Ministerios de Cultura, Ciencia en Japón, y el jefe técnico Tada fue quien dirigió prácticamente todos los trabajos, y el doctor Goto, que también se hizo su tesis de doctorado aquí, y uno que siempre trabajó todo el tiempo, un ingeniero que trabajó todo el tiempo con ellos. Después hicieron contacto con nosotros con ellos, un grupo, los japoneses trabajaban más toda la parte sedimentológica, mineralógica, un grupo que les interesaba mucho, que es uno de los primeros en el mundo, de la Universidad de Zaragoza, al frente del académico Eustopio Molina, y vinieron a trabajar con nosotros. Hoy los trabajos, hasta 2022, de Ars y Arenilla, tengan en cuenta los trabajos hechos en Cuba. Y por acá, por México, Grajal Nishimura, un amigo mexicano muy cercano a nosotros, es el que ha determinado mayormente la parte. Estos han determinado toda la micro, la bioestratigrafía principalmente, y Nishimura los materiales de leyenda, es decir, aquellos materiales que vinieron del impacto. Por Cuba, bueno, trabajamos en el Museo de Historia Natural. El doctor Manuel Iturralde fue el primer proyecto que se realizó. Quien les habla, con el Instituto de Geología, Dora García, una geóloga muy destacada, y Consuelo Díaz, una micropaleontóloga. Otros especialistas al inicio estuvieron, pero bueno, mucha gente ha colaborado con nosotros secundariamente, y por supuesto ha tenido un impacto en este trabajo. Los principales proyectos tendría que decir que, bueno, identificados aquellos primeros, y después se han mantenido dos de la Universidad de Zaragoza, con participación en distintos momentos del grupo japonés, y podríamos decir aproximadamente proyectos nacionales con proyectos de colaboración. Estos han sido durante todos estos años. Sí hay algo importante de estos proyectos, ha sido la producción científica muy alta a partir de comenzar a ejecutarse estas investigaciones sistemáticas, con un grupo alto de artículos científicos. Puse por poner, porque yo no soy quien para clasificar, puse los más destacados, pero son más de 100 trabajos cuando uno en el listado que tengo hasta el momento, ¿no? Y muchos lo hemos llevado a eventos y han sido dados a conocer en muchos lugares. Seguimos. De esos, los resultados están publicados en revistas muy importantes, en las revistas más importantes de la región y otras de otros países, como Estados Unidos, aquí en el Golfo de México, y en general revistas internacionales, etcétera, etcétera. En sedimentología, digamos, el mayor de los trabajos de los japoneses, alrededor de 8 trabajos de alto impacto, es decir, estoy diciendo ya lo máximo, y de bioestratigrafía alrededor de 4. Y aquí están los trabajos, así, dedicados a la formación Peñalver, que es la región aquí de La Habana hasta Matanza y desde Artemisa. También este fue un trabajo de integración. Los trabajos sobre la sección Moncada, que es la de Viñales, muy importante. La formación Cacarají, que era en Sierra del Rosario. Seguimos. Ajá. Bueno, Moncada, definiendo aspectos importantes de Moncada. En general, un trabajo integrativo del doctor Tada, donde ya recogemos todos los trabajos que habían de los alrededores. Goto con su tesis de doctorado, trabajo especial de integración también, y los trabajos en Loma Capiro de Yamamoto. Los trabajos del grupo de Zaragoza son trabajos específicos, los verán en adelante, son resultados muy necesarios para poder conocer el registro microfósil y conocer exactamente la cronología de lo que ocurrió realmente con la fauna marina, ¿no? Bueno, ¿por qué las investigaciones en Cuba? Bueno, por esto mismo, muy cercanos al este del impacto. Seguimos. Aquí, como les decía, y sí aclararía algo, es decir, en Cuba es una amalgama. Algunos han utilizado el bulldozer para señalar cómo sería la formación de sustratos geológicos de Cuba, pero con esfuerzos de la corteza terrestre o la tectónica de placas, ¿no verdad?, de un dominio oceánico contra el sur de Norteamérica, y así es como crecen los continentes, ¿sí?, en un proceso de acreción tectónica, y nosotros quedaríamos adosados el territorio, las rocas cubanas, al continente norteamericano. Entonces tendríamos elementos prácticamente de toda esta región,
desde la margen continental norteamericana, pero por el bloque de Yucatán, los arcos volcánicos y la región del mar interior. Todo esto se le ha llamado el Protocaribe, ¿no verdad? El Caribe inicial, porque el Caribe actual vendría detrás de esto, ¿no? ¿Sí? Por tanto, tendremos que pensar que las secciones geológicas estratigráficas de Cuba están muy cercanas y se han sido clasificadas como muy próximas al lugar del impacto. Incluso Veloque en Haití y las de Moncada y otras formaciones, comparable a Bochil y aquí en México, ¿no? En México y Centroamérica. Eso no quiere decir que tenemos que obligatoriamente tener prácticamente un grupo alto de indicios y de pruebas de que en los cortes de rocas cubanas formadas en ese momento pues están presentes, y identificarlo ha sido la tarea de los biólogos en este proyecto. Hasta hoy hay varias formaciones geológicas que están referidas al impacto y que tienen una distribución prácticamente en el país, pero sabemos que hay grupos de material, de depósitos que no han sido estudiados aún, que no hemos llegado a ellos, incluso algunos que no han sido comprobados con toda la tecnología y los métodos que hay en la actualidad. Así, muy bien estudiado, Moncada, destacado, un geositio del primer parque geológico nacional de Viñales, Geoparque, mejor dicho, y que los estudiantes de la Universidad Pinar del Río lo conocen muy bien, ¿no? Están en el área de trabajo de ellos. Seguimos. Moncada se destaca por las anomalías de iridio y la continuidad estratigráfica. Es decir, generalmente aquí lo que hay es una discordancia, y no están, esto los micropaleontólogos lo han dividido en la cantidad de organismos, de fósiles, de microfósiles. A través de esas asociaciones de microfósiles forman biozonas, y esas biozonas nos ayudan a conocer dónde estamos cada vez que tomamos una muestra, ¿no? Por los fósiles, los microfósiles que hay. Y se ha visto que Moncada tiene un desarrollo continuo entre el Cretácico, ese post-impacto, y el Paleógeno, la continuidad de la vida, ¿no? Y el límite en realidad se pasa por la discordancia, por la superficie erosiva de la base de los depósitos clásticos. Seguimos. En Moncada nos ayudó muchísimo, es decir, las paleocorrientes parecen indicar que en la base hay paleocorrientes que van hacia el cráter, y hacia arriba lo que hay son llegadas de corrientes de otras direcciones. Eso parece indicar las corrientes hacia el llenado del cráter y las corrientes reflejadas a partir del llenado del cráter y sus impactos en las costas del Golfo y la región nuestra. Esta curva que ven aquí no se ve muy bien, pero es que es así, es los estudios sustanciales, es decir, qué minerales, qué elementos químicos, qué es lo que tenemos allí. Eso ayuda a poder entender qué pasa en cada una de las capas que vamos viendo. Y cuando hay cambios de composición, lo que decimos es, bueno, pues, y de granometría lo que se dice, bueno, llegó un flujo de otro lugar trayendo materiales de otra fuente. Y eso nos ayuda a saber lo que estaba ocurriendo en esa sucesión sedimentaria. También se ha definido muy bien estudios muy específicos que han hecho el grupo de los españoles, que con técnicas especializadas han podido extraer la micro, porque aquí hay cierto grado de metamorfismo, de cambios de las rocas, ¿no? Y ha sido muy difícil extraerlo, pero se ha logrado un registro microfósil muy especial, y se sabe que tenemos desde la llamada P0 hasta las que le continúan sin cambio, después de pasar, por supuesto, por las rocas revueltas del impacto. Y aquí se marca esto sería hasta dónde llegó la erosión en ese flujo detrítico. Bueno, el Albiano quiere decir el Cretácico inferior, parte alta del Cretácico inferior. Quiere decir, el Cretácico superior completo es un hiato, es una pérdida de materiales de ese tiempo, no está representado. Y eso muestra también la intensidad de esto. Moncada aparentemente por la micro se depositó, y por las características se depositó en el talud del continente, en la parte alta del talud del continente, hacia la cuenca. Seguimos. Aquí de Moncada es especial. Moncada ya juega un papel importante
a nivel global, la bioestratigrafía global. En Moncada aparece Wendellitria. Este género es donde único, este género es cretácico y es de donde único hay especies que parecen sobrevivir y que serían prácticamente la base del resto de la nueva vida que surgió post-impacto. Y Moncada es una de las secciones prácticamente que da esta clave porque no está acompañada con otras especies del Cretácico superior. Quiere decir que ellos fueron los que pasaron, los otros quedaron. Es muy interesante para el desarrollo de la taxonómico, ¿no? y la evolución de la microplanctónica. Este no es mi tema, me disculpan el no ser tal vez apropiado en mi vocabulario. Este es un tema muy especializado de los micropaleontólogos, así que cualquier error que ellos me disculpen. Seguimos. Pero Moncada está siendo ya utilizado, ¿ven?, en la literatura internacional para comparar con cortes como la sección tipo del KT, que está del KPG, como decimos ahora, ante KT, que está en el norte de África, en Túnez, y con la región nuestra de aquí. También ya 2022 ARS, nuestro colega, la utiliza para correlaciones en la región del Protocaribe comparado con la localidad tipo. Todo lo que estamos hablando. Esta sección, desde el inicio, el proyecto japonés generó esto que hay, una exposición sobre el impacto. Estuvo expuesta mucho tiempo en el Museo de Historia Natural, viajó a Pinar del Río, también estuvo por el Valle de Viñales y hoy está rescatada y está formando parte de una unidad en la exhibición de geodiversidad que está expuesta en el museo hasta creo hoy o mañana y que estará ahora acompañándonos en la Convención de Ciencias de la Tierra en el Palacio de las Convenciones. Es realmente muestra, bueno, pues nosotros llamamos un corte, una sección de roca que tiene marcado todo aquello que les he referido hasta ahora. Y bueno, intentamos comunicarlo al público. Seguimos. De aquí para adelante, el Sierra del Rosario, si venimos para acá, estábamos ya en los órganos, venimos para el Rosario, un paisaje maravilloso entre la vegetación exuberante de Sierra del Rosario. Alguien me decía, esto es una selva, esto es una selva. Seguimos. Allí, en la base está una brecha. Para los geólogos la brecha no es un hueco, por donde pasa nada. Para el geólogo la brecha es esto, una roca que está formada por clastos, generalmente angulosos, tienen una matriz, es decir, algo que lo soporta, pueden ser clastos también de diferentes tamaños, y un cemento que es el que une para que la roca no se desbarate. Esta es brecha. Pero la brecha para el geólogo tiene un significado grande. Aquí tuvo que haber una energía muy grande y un recorrido muy grande para poder tener una mezcla de roca de distintos tipos en un solo sitio con una granometría no seleccionada, empaquetadas de esta forma, prácticamente sin ninguna arcilla, y eso habla de qué tipo de flujo transportó ese material. Esa sección, las brechas pueden tener hasta 300 o 400 metros. Quiere decir que se derrumbaron grandes volúmenes de roca que viajaron por el fondo marino erosionando y se depositaron en algún lugar, aparentemente en el pie del talud de Yucatán. Y después vemos afinamiento del grano, que es una característica, como vieron allá en el cráter, de estos depósitos. La energía va bajando y por supuesto entonces el grano que va depositándose va teniendo que ver con la energía del flujo que va concluyendo. Y terminan en rocas muy finas, en un polvito, cuando acá empezó con una brecha. Y es típico de este tipo, se le ha llamado también megaturbidita, megacapa, a este tipo de depósitos. Les tengo que decir que prácticamente de los perfiles aflorados en el mundo, este es uno de los más llamativos como prueba del KT, aflorado. Posiblemente es una joya para la geología de este evento. Seguimos. En la vertical, bueno, es esto mismo, pero en la vertical los biólogos usamos estas columnas para entender cómo es la formación y allí hay esférulas, pero hay una abundancia importante de cuarzo, de choque. Este cuarzo es un cuarzo especial, lo veremos un poquito más adelante, pero es un cuarzo del choque. Bueno, miren, las esférulas tienen
una variedad de férulas, las cuales no tal vez haya que estudiar y entender mejor, pero son la prueba de aquello que les decíamos, es decir, el desprendimiento de los vapores, digamos, la condensación del vidrio y la caída en los alrededores. Hay unos estudios muy detallados, no vamos a entrar en eso, pero para que los vean, es decir, todo esto está basado en estudios muy detallados de los materiales. Nada está sobre una idea, sino sobre las pruebas que tenemos a partir de los resultados micropaleontológicos, petrológicos, petroquímicos, químicos, etcétera, etcétera. Sí, es lo que nos da la fortaleza para poder llegar a interpretar y llegar a modelos que den respuesta. Y el cuarzo, que quedé por decir, el cuarzo de impacto, el cuarzo mineral muy duro, ¿no es verdad? Muy resistente, muy abundante en la corteza terrestre, externa. Pero el cuarzo es un cristal que cristaliza a altas temperaturas. Para que se deforme, tiene que haber algo que supere las temperaturas de formación de él, de cristalización de él. Bueno, esos son los impactos meteoríticos o las explosiones atómicas, que entonces crean una recristalización con planos diferentes dentro del cristal. Eso es prueba donde encontramos cuarzo de impacto que tiene que ver con ese tipo de proceso. Y se llega a los modelos para explicar estos materiales. Esto puede ser muy complejo para los neófitos, pero es muy importante para entender donde quiera que estemos los biólogos, poder conocer los mecanismos de formación. ¿Sí? Una región muy importante, desde Artemisa hasta Sidra, acá en Matanza. Todo eso está constituido, es decir, es la distribución de la formación Peñalver. Una formación que ya no es del margen continental, sino está relacionado con aquello que decíamos, los terrenos que estaban dentro del mar, el arco volcánico, y sobre él, lo que se depositaba sobre él. Peñalver es una plataforma calcárea que estaba rica en rudista, en todos los demás elementos esos que vivían en el final del Cretácico, fue destruida, barrida y entrada a la cuenca, en una distancia de casi 130 kilómetros, algo así, y hoy está en una franja estrecha, por tanto está tectónicamente muy alterada, pero se pueden determinar sus perfiles, sus cortes muy bien. Moncada, Peñalver también tiene estudios muy detallados que permiten relacionarlas con el impacto. ¿Sí? Los cambios granulométricos composicionales nos dan precisamente cómo fueron ocurriendo los procesos durante la depositación de Peñalver. Desde una brecha también más calcárea, estructuras de escape, que les voy a enseñar ahora mismo qué cosa es, y el afinamiento del grano, con cambios composicionales en el cuerpo. Esos cambios composicionales volvemos a interpretarlos como llegadas de oleajes de diferentes flujos con detritos de diferentes direcciones. También al cambiar la composición sabemos que las fuentes de donde venían esos detritos era una geografía distinta a la del otro, a la del otro, a la del otro. Así podemos saber de dónde aproximadamente o que ocurría los flujos venientes de distintas direcciones. Eso nos da también el caos en aquella situación hidrodinámica en aquella cuenca. Y están formadas aquí el afinamiento del grano, y aquí hay estructuras de escape que les voy a explicar ahora mismo. Aquí se han reconocido alrededor de 12 hasta 14 eventos que parecen de oleaje anómalo, es decir, de tsunami. Aquí están, si uno lo estudia en cualquier parte, aquí está en La Habana, la localidad tipo, aquí llegando a Peñalver por la Monumental, en Sidra, en Matanza, y en Isabel, aquí en Quebrache, cerca de Quebrache. En algunos lugares hay huellas erosivas tremendas, por tanto en estos lugares posiblemente estaba más o menos, se acumuló un poco más o menos hacia el talud, y aquí se acumuló en una profundidad de 500, 600 metros la formación. ¿Y por qué lo saben? Bueno, porque hay todavía el efecto de los tsunamis en el fondo marino. Hay erosión, aunque se iba acumulando, hay eventos erosivos entre esos materiales, y hay distintas unidades plásticas. Y lo que nos dice que en toda la región, bueno, por supuesto, había un relieve irregular en ese fondo marino, y la deposición es distinta. Seguimos. Y las estructuras de escape. Esto está dado porque cuando hay una deposición muy rápida, el aire está dentro de las partículas, en los poros de las partículas,
y cuando se deposita rápidamente no da tiempo a escapar, y cuando ya se va acumulando una gran cantidad de esas partículas, también se va acumulando una cantidad de esos gases. Al final esos pequeños globitos llegan a unirse y formar una gran globo que tiene que salir. Ese globo vibra en el sedimento y reacomoda el sedimento. Entonces después, por diagénesis y por cambio, bueno, pues quedan esos tubos que fue por donde escapó el aire. Se han confundido a veces con icnofósiles y con fósiles hechos por madriguera o algo de algún animal, y se han confundido también con corales y algas y eso. Algunos hasta lo han publicado como rudistas. Estas también son, pero visto en los planos. Si se dan cuenta, parece eso mismo, ¿no? La salida de fluidos, ¿no? Desde dentro de la roca. Y esto nos ayuda, digamos, en La Habana Vieja los arqueólogos tenían una duda y le pudimos reafirmar que la roca llamada San Miguel, muy usada en la colonia para varios usos interiores, es realmente, aunque se sospechaba, porque se conocen las canteras, no se había podido determinar. Cuando vayan a La Habana Vieja, miren en los pisos de los museos y encontrarán esta estructura. Muy en la Plaza Vieja, en el Museo Humboldt en la entrada, en Lombillo, por ahí cerca, etc. En la plaza, seguimos. Y bueno, también está el modelo de cómo ocurrió aquello, es decir, las brechas, los distintos flujos, los impactos y los flujos, las nubes de sedimento, la llegada de las tertitas y al final la acumulación de esos materiales. Esos modelos están un poquito más trabajado. Después, digamos, un corte importantísimo fue una localidad muy importante, Loma Capiru. Fue trabajado por los japoneses y con los españoles, con los compañeros nuestros micropaleontólogos. Allí se llegó a conocer que hay una pequeña discordancia, miren aquí erosiva, pero está llena de material del impacto. Y debajo hay un pliegue que después nos dimos cuenta que se trataba de un pliegue sin sedimentar, es decir, sin evento, ocurrido con el evento, ¿no, verdad? Sin sedimentar. ¿Seguimos? Ese pliegue, bueno, Kenya logró hacer el estudio de esa estructura y se ve aquí rocas estratificadas, planares, digamos, paralelas, y arriba también, y en el medio esa estructura bien compleja. Bueno, pues eso lo que nos permite decir que era un derrumbe con la roca solidoplástica, es decir, un pliegue a partir de posiblemente la actividad sísmica. Y después viene, ahí mismo la parte basal, una brecha muy compleja, la que estudiamos, por supuesto, tienen las tertitas y tienen el cuarzo de impacto, y nos dio que predominan las ofiolitas mezclado con vulcanita. Bueno, uno de los cortes que está más en el talud del arco hacia el mar marginal. Muy interesante. Seguimos. Bueno, aquí se estudió, se aprovechó, como el corte para el paleógeno es muy amplio, el afloramiento es muy bueno, es un raspado que se hizo para poner el tanque del agua de la ciudad, y es un corte, bueno, ya la vegetación lo ha cubierto, pero lo aprovechamos en ese momento y se le sacó mucha información, y se estudió el paleógeno, cómo había sido la recuperación post-impacto. Bueno, se puede comparar con la recuperación en global, y duró alrededor de 60.000 años para que la flora cretácica volviera a parecerse a la flora del Paleógeno, es decir, la del Paleógeno volviera a parecerse a la flora original del Cretácico. Otra de las cosas es se estudió la cera que hay allí de las plantas, ¿no? Las plantas terrestres. Y bueno, se propuso también que esta cera podía venir incluso ser de los primeros elementos traídos por los vientos, reconocer los vientos del África trayendo cosas para el Caribe, lo que ocurre hoy. Ya en el Cretácico posiblemente ocurrió. Seguimos. Aquí el estudio fue muy bueno de Alegret, fue su doctorado, parte de su doctorado, tengo entendido. Se encontró plumeritas anquilinoides, que es un fora que vivió unos 200.000 años antes del impacto. Este es un marcador importantísimo. Y bueno, la unidad clástica con una diversidad tremenda en el Cretácico de microfósiles, de especies del plancton marino, foraminíferos, planctónicos, es decir, viven libres en el plancton, y en el Paleógeno. También volvió a indicar que había
un cambio importante de una muerte masiva de los del Cretácico y un surgimiento de una vida nueva en el Paleógeno. ¿Seguimos? También el Loma Capilo se utilizaba en correlaciones globales. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Un sitio maravilloso para mí, tuve la suerte de ser de los primeros que lo caminó, ¿no? Nuestras búsquedas de estos sitios se hicieron sobre los mapas geológicos, como conocemos los geólogos, buscando secciones afloradas. Aflorada para nosotros quiere decir no es que haya flores, sino que saca la superficie, y buscando las características que ya conocemos de los cortes del occidente. Y se logró encontrar esto junto con Goto y Yamamoto, que está por ahí, y después lo trabajamos Dora, Consuelo, yo y el grupo amplio de los japoneses. Está ahí, certifica del Fomento Pueblo. Y lo interesante es la riqueza en esférulas. Son paquetes que solo son esférulas, en forma de gota. Bueno, no son esférulas, en todo caso ya serían de aquello que se le dice la salpicadura, de splash, ¿no? de aquellos materiales del impacto. Y se pueden ver en forma de gotas, incluso con la lupa. Esto es mirado con la lupa. Con la lupa. Interesantísimo, seguimos. Igual, acá en un pueblecito que se llama Las Pozas, está prácticamente el corte completo en una callecita del pueblecito. Ahora cuando volví este año me lo habían echado un poco relleno, pero mejor me lo están cuidando ahí. Se necesita estudiar, se necesita estudiar, tomamos algunas muestras que están en análisis, le hemos hecho algunos análisis de la micro y sí nos da que es perfectamente la base del Cretácico y el Paleógeno aquí, con algunas tertitas regadas por aquí. Y es muy rico en tertitas, como vieron arriba. Seguimos. Dale un toque. Ahí. A ver, para nosotros la estructura que se ve en las rocas son muy importantes para el geólogo, ¿no? Porque puede leer si están paralelas, pues es un tipo de deposición, un fenómeno, pero si están cruzadas, tiene otro, y si tienen distintas direcciones la acumulación, pues es otro el significado. Fomento ha permitido ver que fue un flujo unidireccional, pero que iba cambiando de energía, aparentemente el lavado de un territorio que bajó por ahí y reacumuló incluso las tertitas. Es la hipótesis que se tiene hasta hoy. Interesante, no está en otros lugares así, se parece a otros sitios, pero en cantidad de tertitas y espesores es más grande que hay conocido en el Caribe, yo creo. Porque en Haití los hay, pero aunque están mejor preservadas, son más modestos. ¿Sí? Estas serían materiales redondeados, pero también en forma rara, y también aquel en forma de gota. Y muchísimo material, prácticamente todo ese material es material de eyecta, sin material del impacto, llegado desde la atmósfera o balísticamente. Seguimos. Esto ya es micro y su composición, claro, en el trópico los materiales iniciales pasan a otros materiales, se descomponen a calcita y arcilla y bueno, algunos otros materiales. Se ha logrado estudiar. Esta información está preparado un artículo que debemos intentar publicarlo próximamente. Aquí y también en Santa Clara aparece esto, es lo llamado lapilli. Ocurre también en las explosiones volcánicas. Una partícula sale en esa nube caliente y empiezan a adherirse materiales a la partícula hasta que cae, redondeada, un núcleo y cae. Pero aquí hay una que no tiene eso y son muy semejantes. ¿Qué se piensa? Que estos son de las suavitas, la que vieron allá rellenando el cráter. Si esta llegaría como un proyectil, mientras que esta salió a la atmósfera y cayó con una parábola, digamos, ¿no? Vamos a pensar. Y son también muy diagnósticas del impacto, porque son extrañas para el contexto geológico de la región. No tienen nada que ver con el contexto geológico de la región, que es mayormente rocas volcánicas en ese territorio, que es la cuenca de Cabaiguán. Seguimos. Muy estudiado, tiene muy rica micro y está muy bien estudiado, por lo tanto está muy bien acotado
bioestratigrafía, es decir, la cronoestratigrafía. Es decir, se sabe por los fósiles que ese fue el momento, no hay lugar a duda. ¿Seguimos? Y nosotros lo proponemos por los valores que tiene, lo hemos puesto al gobierno de Fomento como para crear un museo in situ. Sería una atracción muy grande poder resumir todo el conocimiento que tenemos de Cuba en un museo y tener allí los elementos in situ de el material de leyenda. A ellos el gobernador o bueno, los compañeros, los jefes nos dijeron que estaban interesados y creemos en que podemos colaborar en realizar este proyecto. ¿Seguimos? Tan lejos como, no hemos avanzado, estamos en la región central, nos fuimos a Oriente. En 2013 pudimos hacer el último trabajo de campo que hicimos con los compañeros los colegas de Zaragoza, y allá en el Carrasa, aunque antes se había visto que estaba el cate en algún lugar, logramos encontrar un pequeño cuerpo del cate ya controlado también por la microfauna. La región vale la pena estudiarla y conocer más hacia arriba. Esto evidentemente sería un pequeño corte muy profundo. Habría que ver qué hay hacia arriba, posiblemente hayan de esos conglomerados gigantescos, esas cosas que no se entienden muy bien, tengan que ver con la parte proximal de los flujos del cate. Estoy hipotetizando. Seguimos, hay que estudiar. Y en el norte de Cuba, todos conocemos desde hace mucho tiempo que están propuestos estas megabrechas, megacapas, megaturbiditos, megacapas de la formación Amaro, como perteneciente al límite Cretácico Terciario, como una brecha del margen continental norteamericano en porque habría en la zona placeta o la UT placeta, ¿no? Pero no hay estudios de detalle, por tanto no tengo nada que decir que se compruebe. Se necesita, por ejemplo, el estudio de leyenda y la variedad en el corte sedimentológico. ¿Seguimos? Sí, es interesante, está la discordancia gigantesca en que faltan prácticamente todo el Cretácico superior y hay algunas formaciones como Luz Darta que tienen mezcla de microfósiles y Amaro acá arriba. Quiere decir que posiblemente esta discordancia, que se le llama también a veces discordancia Cretácico medio, no responde a ningún levantamiento tectónico, a un evento tectónico, sino responde a un proceso erosivo relacionado con el límite Cretácico Terciario. Se están estudiando los márgenes continentales de la región y hay varios trabajos ya donde se muestra, incluido la sísmica, los efectos en aquellos paleotaludes del Cretácico. Seguimos. Ayudar, digamos, conocer bien los depósitos del cate en el margen continental nos puede ayudar, de Norteamérica nos podría ayudar a entender también el orógeno, ¿no? A ver, un primer manto, los que no son geólogos, un manto que llegó después tectónicamente, por lo que dijimos, por la acreción, por la tectónica de placa, y un tercero, otro por arriba. ¿Cuál es la estratigrafía ahí? Se supone que si asumimos el modelo de un depósito del cate sería una brecha basal, unas calcirruditas o calcarenitas intermedias y una homogenita, que es la roca fina esta de arriba. Y entonces para mí tendrían que ocupar una simple hipótesis que podríamos trabajar. Pero digamos para el petróleo que nos interesa mucho, ¿cuál de esos miembros se relaciona con qué? Bueno, estos serían tal vez relacionados con reservorios, mientras que estos son relacionados con sellos. Es decir, que tienen aplicaciones a pesar de ser un estudio fundamental. Seguimos. También los cortes cubanos han sido empleados incluso por compañías que trabajan en exploración de petróleo en el Golfo de México. Están empleados hasta 6 trabajos de Cuba del CATE. Y aquí los ven prácticamente para comparar con los pozos petroleros cercanos al cráter y para compararlo con las regiones afloradas espectaculares de Bochil, Guayal, etc. Y con el pozo tipo que acabamos de ver, el M0077, que es el del cráter. Ahí la importancia que tienen estos estudios que hemos logrado hasta hoy, ¿no? Bueno, indiscutiblemente que se conoce muy bien la fauna que existía entre los planctónicos, ¿sí? El marino, microscópico, el plancton del Cretácico y la que surge en el Paleógeno.
Es decir, se ve muy bien la extinción, ¿sí? Los sobrevivientes, y entonces están establecidas muy bien las biozonas. Eso es importante porque donde quiera que tomemos una muestra podemos saber qué edad tiene esa formación referente al momento del impacto. Aquí falta estudio. Nosotros tenemos brechas que están dadas como paleógeno, Eoceno medio, etcétera, pero no sabemos en la base. Podríamos mirar si tienen relación algunas de ellas con el impacto. La micro está en algunos cortes, ha cambiado la edad y ha cambiado la percepción de ese relleno, de ese depósito en una cuenca, y yo creo que por ahí nos queda por trabajar en Cuba. Seguimos. Y tenemos los elementos, prácticamente se han sintetizado los elementos que uno necesita para conocer los depósitos del Cretácico terciario. Sí, para decir que está. Y comprobado, esto es micro con conteo ya estadístico, sí, el tratamiento estadístico. Alrededor del 96% de las especies con organismos organtónicos se fueron, y el otro serían, la sobreviviente sería Buenvelitria con su especie, y ahora se discute si hay otro género ahí, que serían la base de las biozonas después del paleógeno, ¿no? Todos estos depósitos han pasado a considerarse del Daniano, es decir, del paleógeno. Por eso en el léxico estamos adaptando ya aquellas formaciones que estamos acostumbrados, que son del Maastrichtiano o del Campaniano Maastrichtiano, o que son sinorogénicas del Cretácico superior, a pensar que no, que son depósitos que hay que pasarlos en la columna estratigráfica general a el Daniano, es decir, a la base del paleógeno. Y cambia la percepción del pensamiento también, con la discordancia esta tremenda debajo. Ese hay que tenerlo en cuenta, y son de las partes que nos están dando, estos estudios fundamentales están dando como aplicación. Bueno, como decía, hay muchísimos usos en esto de los llamados proxies geológicos, es decir, intentar tener información a partir de unos elementos, información indirecta que te sirve para interpretar el evento. Hay poco trabajo en Cuba de esto, ya con la geoquímica incluso. Seguimos. Y esta era aproximadamente, dijimos, la geografía que había en aquel momento. Nosotros, ¿cuál es la tarea del geólogo o de los geocientíficos? Determinar los materiales que vamos encontrando de esta edad, a dónde correspondían, a qué instante correspondían, a qué lugar correspondían, su distribución, y nos ayuda a entender cómo se formó el orógeno cubano, cómo se formó el archipiélago cubano, el sustrato del archipiélago cubano, hasta hace unos 45 millones de años, donde ya se desarrolla el archipiélago actual, ¿no? Seguimos. Y nosotros lo que tenemos es una hipótesis de dónde están cada una de las formaciones que conocemos o que tenemos, hipotetizamos, que están relacionadas con el KT en esa región paleogeográfica. Por supuesto que es una hipótesis que está solo como hipótesis de trabajo para orientarnos cuando estamos trabajando. Hay muchos modelos, aquí está el Tariel de Boto, también tratando el asunto. Seguimos. Y finalmente nos quedan las perspectivas de estas investigaciones. Bueno, pues hay mucho por hacer. Hay tareas que hay que, digamos, los efectos de la sismicidad, conocemos poco de eso en esta región, y tuvo que haber tenido, el sismo se supone que sería el sismo más grande que ha habido en la Tierra, y tiene que haber tenido un impacto tremendo en todas las rocas que había en ese momento formadas. Imagínense que los últimos 12, 15 metros del Maastrichtiano en Colombia, allá donde le enseñé, en la isla de Borgonilla, están deformados totalmente. Se le llama sismitas a ese tipo de manifestación. Bueno, aquí no hemos identificado una sismita, excepto ese pliegue volcado. Yo pienso que algunas de las secuencias que quedan del Maastrichtiano hay que mirarlas y debemos identificar los efectos de la sismicidad. Ya hay sus sospechas. La comprobación de Leyette en algunas unidades, como mostraba en Amaro, por ejemplo, habría que comprobarlo para publicarlo como un depósito válido del cateno, ¿verdad? Esto, digamos, la composición de las esférulas y sus cambios en nuestras condiciones, tampoco sabemos muy poco de esto. Confirmar la edad de algunos depósitos, como les decía, del paleógeno, que podrían estar relacionados más con el Daniano. Ver esto, qué papel juega las unidades plásticas complejas del Cretácico paleógeno en la estructura del orógeno, aquello que le dije, del orógeno, de la tectónica y de la estructura actual.
La distribución general y su correlación, es decir, quién es el que conecta con quién en aquellas cuencas de aquel momento. La identificación de perfiles sísmicos y costa afuera, digamos, bueno, tanto en subsuelo como costa afuera. Prácticamente no se ha trabajado, hay algún trabajo de Sánchez Arango que tiene algunas cosas. Y en fin, esto es lo que puse general, pero pueden ser direcciones de trabajo a futuro por investigadores que les interese. Seguimos. Bueno, indiscutiblemente que el impacto trajo para los mamíferos un momento oportuno. La extinción masiva llevó a que otros pudieran desarrollarse, diversificarse, ¿verdad? Y llegar hasta ser inteligentes. Ojalá, esto es lo que tenemos en el mundo de hoy, no hagamos que no haga falta un meteorito, sino una guerra como con alguna arma atómica de esta y acabe con esta cosa tan bella donde vivimos nosotros. Muchas gracias. Bueno, 1.000.000 de gracias. Sí, vamos a... Tenía muchas preguntas, pero en la medida que fuiste poniendo diapositivas se fueron respondiendo pues, cosas, ¿no? Entonces quisiera, por lo menos, hay algunas que quisiera hacer. Primero, este evento habrá sido un único evento en el planeta o quizás estamos en presencia de una lluvia de megameteoritos donde hoy solamente conocemos uno. A ver, esa hipótesis hace rato que está, bueno, desde el inicio prácticamente se pensaba en más de un impacto y hoy ha resurgido esa discusión. Incluso en un momento donde se publicó que eran 3 impactos, cuando el grupo de Zaragoza, bueno, nos permite la ciencia volver a comprobar lo que hizo otro, remuestrió el corte y lo reanalizó, se dio cuenta que lo que era un eslón en Tecolote, en México, en la cuenca esta del borde continental mexicano, que es muy rica en secciones del límite de Cretácico terciario, y no, se comprobó que era un único impacto por la micro, y que lo que había es repetición de las estructuras, de las láminas o de los estratos por un plegamiento que ocurrió durante la deposición, ¿no? Se han buscado otros cráteres, creo que hay algunas estructuras propuestas por ahí que podrían tener que ver con el impacto. No es de dudar, porque un cuerpo de este tamaño es posible que se haya fracturado en más de uno. Yo pienso que es perfectamente posible. Y bueno, a ver, si haría la pregunta de otra forma, la magnitud del daño, sobre todo en la parte biológica que tuvo el planeta, ¿este solo impacto hubiese sido suficiente o se hubiese requerido de más como para haber logrado los cambios que tuvo en la evolución de las especies? A ver, la naturaleza y la vida son tan resilientes que uno se asombra, ¿no? Yo creo que cuando tú lees del impacto y lo logras concientizar, te das cuenta que fue algo que las consecuencias pudieron ser, evidentemente fueron globales, porque al tú tener secciones del límite de Cretácico terciario, depósitos en el mundo entero, en las cuencas marinas en aquel momento, tener la anomalía, la capa de arcilla de 2 a 5 centímetros, cubriendo todos esos mares, con la anomalía de iridio, te das cuenta que ese polvo tuvo que haber sido kilómetros cúbicos de polvo y que sí lo que trajo fue unos impactos muy fuertes en el ambiente, en el clima. Tiene que haber habido momentos de altas temperaturas, como se relacionan con los fuegos estos globales, y que están dados porque hay carbones, etcétera, etcétera, etcétera. También supuestamente si esto, el hollín, el polvo, los sulfuros y los demás gases cubrieron la atmósfera por unos años, tiene que haber habido esto que se dice, el colapso de la cadena trófica, y ya eso llevaría a una extinción tremenda. Hay algunos grupos que se salvaron y que uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Y lo sabemos, ¿no? Los propios reptiles, los cocodrilos, las tortugas, las aves,
entonces, pero los pones a mirar también, eso ya es una pregunta para los ecólogos, y algún nicho quedó donde se podía sobrevivir, ¿no? Yo sí creo que un solo impacto de esta magnitud es coherente con lo que se conoce. No digo que no pueda haber habido un refuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque también hasta los espesores de los depósitos, el tamaño del cuarzo de choque fue uno de los primeros índices que dio para orientarte de los más grandes a los más pequeños, la abundancia de las esférulas, etc. Pero se ven efectos hasta en la Antártida, en cualquier parte del mundo se ven efectos de ese, y sobre todo están muy bien cronometrados, ¿no? Las esférulas dan la casualidad, bueno, hay una regularidad que las esférulas se han estudiado los elementos minoritarios, los elementos traza, los raros, y son todas coherentes, ¿no? En la misma composición. Eso te dice, bueno, pues. Y sobre eso mismo en el tiempo te iba a preguntar, un poco antes o un poco después, no hay evidencias de impactos de esta magnitud. A ver, se ha discutido más, digamos, el efecto que tuvo el vulcanismo. Acuérdate que hay una gran manifestación volcánica en el Deccan, en los basaltos estos de la India, y se ha discutido mucho si este fue verdaderamente el problema o fue los volcanes. Puede ser combinaciones, porque nosotros lo que tenemos es que la Tierra es un sistema bien complejo, sí, y una cosa también se relaciona con la otra y puede haberse reforzado. Y no dudo que otros cuerpos se pudieran desbaratar en el aire, qué sé yo, diluirse, bueno, evaporarse y no tener prueba de ello, ¿no? No lo dudo. No es imposible. No es imposible. Ahora, aunque es una pregunta más para ecólogos, pero bueno, pues tú has leído mucho sobre esto. De todas las consecuencias que tuvo este impacto, ¿cuáles pudieron haber sido las que más influyeran en la extinción masiva? O sea, es el incremento de la temperatura, la falta de sol, o no sé, de todas las consecuencias que esto tuvo, o la combinación. Por supuesto, la combinación debió haber sido el factor clave, ¿no? Pero si hay alguna que predominara más para provocar la extinción masiva. A ver, yo creo que cualquier organismo vivo en la Tierra es muy frágil. Nosotros con un pequeño cambio que existiera ahora mismo en el nitrógeno, no importa que sea rico, pobre, se acabó. Porque tú vives en esa condición de equilibrio. Con un cambio del oxígeno, se acabó. Es decir, no hace falta nada. Entonces, creo que el impacto tuvo primero consecuencias mecánicas. El grupo que yo estudié para hacer doctorado, los rudistas, eran ocupantes de las plataformas. Eran unos moluscos que para mí llegaron a ser casi inteligentes. Cubrieron prácticamente todos los medios o todos los biotopos, vamos a llamarles, de las plataformas calcáreas, de mares someros, sabrosos, tropicales. Miraban a los dinosaurios en la tierra, ¿no? Y ellos en el mar. Y si miras la Formación Peñalver, todos los rudistas que te encuentras ahí son trozos desbaratados de concha, porque fueron barridos por el impacto sísmico y los tsunamis. Así que si tú vivías en la zona somera, ya están saliendo trabajos donde te muestran los impactos en la parte continental, que son pocos trabajos porque es poco corte interpretado, pero ya están saliendo, es decir, y es tremendo. Tanto fuegos como la intensidad de los deslizamientos, las mezclas. Y después, si vas al fondo marino, lo has visto todo el tiempo en los planctónicos, es decir, el plancton, se ve el impacto que tuvo. Y yo pienso que más fue el desequilibrio atmosférico, que tiene que haber sido tremendo, porque a ver, un cuerpo de ese tamaño consumiendo, y ya estoy especulando, no es una cuestión personal, combustionando y entrando a la atmósfera, ¿cuánto oxígeno consumió? Después, ese impacto lo que liberó tanto, ¿qué ocurrió? Que al chocar contra una plataforma calcárea, también con sales, liberó una cantidad de sulfuros tremenda y de CO2. Y eso, evidentemente, tiene que haber tenido un impacto tremendo en la atmósfera. Acuérdate que, por ejemplo, que emite sulfuro, crea unas nubes amarillas que no dejan pasar el sol y baja la temperatura a nivel planetario un volcán. El Pinatubo, por ejemplo, lo ha hecho. En ese año, en ese tiempo, bueno, un evento de esto, sumado a un vulcanismo por acá por la India,
Yo pienso que el desequilibrio de la atmósfera debió haber sido tiene que haber sido muy, noticia. muy grande, muy grande. Ya. Ahora, Roja, la otra cosa. Por lo que vemos aquí en la presentación, Cuba es un laboratorio para estudiar ese evento a nivel mundial y ese evento en la evolución geológica del planeta. ¿Hasta dónde llegamos hacia el oriente? O sea, ¿llegamos hasta Camagüey o tenemos también unidades geológicas en el oriente de Cuba que pudieran tener evidencia de este evento? A ver, como yo estoy un poquito metido en el asunto, Ajá. veo cosas que a otro le puede parecer ridículo, ¿no? Pero no creo que tengamos ninguna formación geológica de ese final del Maastrichtiano que no debamos revisar. Ya. Para mí todas tienen algún alguna indicio, evidencia. alguna evidencia de ese evento. O sea, Acuérdate que para allá tenemos, digamos, el miembro del brazo de la formación de Maguayudo, es una brecha de talud. Sí. Te encuentras depósitos en el norte que son idénticos a eso. O sea, en principio, todas las unidades geológicas de todo el país que estén en ese intervalo de tiempo Tienen que geológico tener son estudiables Sí. porque deben tener alguna Sí, evidencia sí. de este. Incluido, de este- cómo tú puedes definir los flujos siliciclásticos, digamos, que hayan ocurrido en el mar marginal que se estaba deformando en la florita aquí, ¿no? Cuánto conglomerado hay ahí, cuánto material y quién puede encontrar que sea el carrera. Sí, hay que encontrar las pruebas, ¿no? Pero tienes que tener investigaciones dirigidas a eso. Te digo más, creo mucho en que el impacto produjo, bueno, estaba publicado, se reflejó supuestamente en el lado allá de la Tierra, está publicado que cambió posiblemente, influyó en las corrientes convectivas. Acuérdate que hay generación de corteza por el lado allá de Yucatán posterior al impacto y por el lado acá, la olla de Yucatán, la cuenca de Yucatán ahí. ¿Qué produjo que se moviera el orógeno cubano a tanta velocidad en el Paleoceno a partir del impacto? Sí. La creación de la corteza oceánica detrás y obligó a que creciera, a que todo el territorio se moviera. Es decir, que si te pones a pensar que la Tierra es un sistema, una cosa trae otra y otra y otra. Y entonces me parece que hay que entenderlo para entender la geología. Quiere decir que debió haber influido también en la tectónica de placas. Sí, Sí, seguramente. Sí. Está bien. Bueno, yo hasta aquí tengo todas las preguntas que tenía. Yo Nuevamente, quiero aclarar que tengo un alumno aquí que es el más pequeño que yo he tenido de los cursos de paleontología Ajá. del museo No y que quiere hacer ninguna está pregunta. aquí presente con nosotros y está decidido a estudiar geología. Ah, La bien. mamá está en ese Y programa, viene acompañado. que es doctora. Está bien. Bueno, 1.000.000 de gracias a Roja nuevamente y nos vemos en la próxima conferencia. Un placer. Muchas gracias. Un placer.